Sí. ¿Tú eres el delegado del curso, de este curso? Sí, ajá. Ya. ¿Cuántos estudiantes son? Somos 17. Ah, ya. ¿Ya podríamos dar inicio entonces o hay algunos que están por conectarse? Ya. Falta todavía, pero bueno, ya estamos en la hora. Creo que sí. Ya, listo. Gracias. Bien, buenas tardes con todos. Entiendo que mi pantalla se logra ver completa y se me escucha muy bien. Cualquier cosa me pueden escribir por el chat o pueden abrir el micrófono sin ningún problema. Igualmente pueden realizar cualquier pregunta en cualquier parte, me pueden interrumpir sin ningún problema. Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es sobre los tipos y diseño de estudios clínicos, ¿sí? Enfocados en lo que es investigación en ortodoxia, ¿no? Entendiendo que algunos de ustedes van a desarrollar estudios de investigación o quizás algunos realicen reportes de caso, que me parece que también hay esta modalidad. Pero bueno, mi nombre es Leslie Chávez y bueno, soy metodóloga en la elaboración de evaluación de tecnologías en salud y en la elaboración de guías de práctica clínica. Actualmente estoy laborando en el Instituto Nacional de Salud. Y como el tema es un poquito largo, vamos a tratar de hacerlo igualmente, como siempre lo hago en mis clases, entre teóricas y prácticas, para que se pueda comprender un poco más sobre la diversidad de estudios clínicos que existen. No vamos a ver todos, porque en realidad son un montón, pero vamos a ver los más representativos y en los que ustedes muy probablemente puedan encontrarse cuando quieran revisar sobre alguna temática o quieren diseñar algún estudio de investigación. Bien, el temario que vamos a ver es el siguiente. A ver, en el primer punto vamos a ver algunos reconocimientos de lo que son los componentes de la estructura píco-peco, algo que ya hemos visto en otro curso, en redacción, si no me equivoco, también creo que fue el año pasado, pero vamos a hacer un recordario de todo eso. Luego vamos a enfocarnos en lo que es un diseño de estudio y cuáles son los tipos de diseño de estudio que hay en investigación clínica, principalmente. Luego vamos a hablar sobre lo que son los estudios, los diferentes diseños de estudios experimentales. Vamos a ver algunos ejemplos de estos y posteriormente vamos a ver lo que son los estudios observacionales, cómo es que se diferencian de los experimentales, e igualmente vamos a ver algunos ejemplos de estos. Bien, vamos con el primer punto, que es sobre reconocimiento de lo que es la estructura o los componentes de la estructura tipo objeto, que vendrían a ser parte importante de las preguntas de investigación que nosotros hacemos. Para ello, hay que recordar que existen diferentes tipos de variables en investigación. ¿Sí? Los que voy a estar mencionando principalmente van a ser variables independientes o dependientes que también cobran o tienen otros nombres que son similares. ¿Sí? La variable independiente, pero la variable independiente es aquella en la cual nosotros podemos manipular o controlar, principalmente ya sea en un estudio experimental o en un estudio observacional, ¿no? Pero es aquella que se caracteriza por eso, porque se puede controlar en un estudio. También se le puede denominar variable predictora, explicativa o de exposición, o también se le puede denominar variable de intervención, ¿sí? Entonces puede denominarse de estas diferentes formas, ¿sí? Variable independiente, variable explicativa, variable de exposición, variable de intervención, ¿no? Y que de alguna manera en los estudios en donde se trata de evaluar alguna asociación que tenga algún potencial efecto causal,
¿no? Se supone que esta variable pues tiene un efecto sobre la otra variable que se denomina variable dependiente. ¿Sí? La variable dependiente es aquella que nosotros vamos a medir o vamos a observar para determinar el efecto que tiene sobre esta los efectos de la variable de independiente. Lo vamos a ver con un ejemplo para que se pueda cristalizar esto y se pueda comprender mejor. También se le denomina como variable resultado o también como outcome, que lo van a poder ver de forma muy frecuente en los estudios que ustedes lean, ¿no? Y que de alguna manera vendría a recibir pues el efecto de la variable independiente, ¿no? A ver, esto lo vamos a ver con lo que es un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos esta pregunta de investigación y queremos saber si es que el asma está asociada con la caries dental en niños de 3 a 14 años en Lima metropolitana. ¿Sí? Esa es nuestra pregunta de investigación. Lo que nosotros debemos reconocer en las preguntas de investigación son los componentes, las variables que se encuentran plasmadas en esta pregunta de investigación. Obviamente las variables de nuestro interés se van a encontrar en nuestra pregunta de investigación. Entonces, para ello debemos reconocer cuál es mi variable. En esta pregunta nosotros tenemos una pregunta que trata de evaluar la asociación de algo. ¿Sí? En este caso vendría a ser asma con caries dental. ¿Sí? Varias de las investigaciones tienen este enfoque. Ahora, ¿esto cómo se puede colocar gráficamente, ¿no? Una de las formas en las cuales nosotros colocamos en epidemiología este tipo de preguntas para que sea mucho más entendible, mucho más práctico, es a través de unos gráficos, ¿no? Lo que en este caso la pregunta nos quiere decir es lo siguiente, ¿no? Si es que el asma se encuentra asociado con lo que es caries dental, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta pregunta. O sea, si los pacientes o los niños de 3 a 14 años que tienen asma, de alguna manera podrían tener mayor riesgo de tener caries dental. ¿Sí? Entonces, aquí debemos reconocer las variables que se nos están presentando. En este caso, los componentes de esta estructura, de esta pregunta de investigación, vendrían a ser los siguientes. Nosotros tenemos como primer punto a una población, ¿ok? Tenemos a lo que es una exposición en este caso, ¿sí? Que sería el término más adecuado, y que vendría a ser en este caso asma. Ahora lo vamos a ver punto por punto. Luego vamos a tener el comparador y luego vamos a tener el desenlace o el resultado de interés, o lo que ustedes quieren evaluar en este caso. ¿Sí? En este caso, la población vendría a ser niños de 3 a 14 años de Lima metropolitana, ¿cierto? Porque en esta pregunta nos está mencionando que nos interesa saber cuál es la asociación en esta población de estudio. Entonces, mi población vendrían a ser niños de 3 a 14 años de Lima metropolitana. ¿Ok? En este caso, la exposición vendría a ser asma, ¿no? Yo quiero saber si es que el asma es un factor de riesgo, ¿sí? De caries dental. Eso es lo que me interesa saber. Entonces, a esta exposición también se le va a denominar como una variable independiente, ¿no? Que era justamente lo que les mencionaba hace unos instantes, ¿no? Otro nombre a la cual se denomina a esta exposición es también como variable independiente. Variable predictora también lo pueden encontrar por ahí, no es como tal adecuada, pero también lo pueden encontrar. Principalmente este nombre se le denomina para estudios de predicción. Pero, bueno, también lo pueden encontrar en la literatura con ese nombre. Variable independiente, su exposición, también lo pueden denominar, o la variable, o una variable predictora. ¿Sí? Entonces cobra estos diferentes nombres. ¿Cuál vendría a ser acá su comparador?
su comparador vendría a ser no tener asma, ¿no? Ese vendría a ser su comparador. Entonces, lo que ustedes quieren ver es, en este caso, si es que teniendo acá dos grupos, tengo un grupo de niños de nuestra población visible que tienen asma y un grupo de niños que no tienen asma. Entonces, lo que yo quiero ver es, de acuerdo a cada grupo, cuántos de ellos finalmente van a desarrollar caries dental, ¿sí? ¿Cuántos de ellos desarrollan caries dental? Si por decir hay una mayor prevalencia o incidencia de caries dental, acá vamos a decir que los niños que tienen asma tienen 70% tienen caries dental y de los que no tienen asma, el 30% tienen caries dental. Entonces quiere decir que los niños con esta condición de asma, pues tienen una mayor prevalencia de caries dental. Entonces es muy probable que el asma pueda ser un factor de riesgo de caries dental, por decirlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, mi comparador, de alguna manera, mi grupo comparador vendría a ser estos niños, ¿no? Que no tienen asma. ¿Cuál vendría a ser mi desenlace o mi resultado? O también lo pueden encontrar como outcome, ¿no? Este es otro nombre que también, con lo cual también se conocen a este componente. En este caso, ¿qué es lo que me interesa evaluar? Es la caries dental, ¿cierto? Entonces, la caries dental vendría a ser mi desenlace o mi outcome o mi resultado, ¿no? Eso es lo que yo quiero evaluar, ¿no? Si los niños que tienen este factor de riesgo, que es asma, respecto a los que no tienen, desarrollan más caries dental, ¿no? Entonces, lo que yo quiero saber, lo que yo quiero conocer es esto, ¿no? La caries dental. Entonces, a esta variable se le denomina también variable dependiente, ¿no? Dependiente. También se le denomina, en este caso, bueno, es el desenlace o es el outcome, que también lo van a poder encontrar. Y innumerables veces yo voy a mencionar outcome o desenlace y ustedes ya deben entender en este caso a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces puede tener estas diferentes denominaciones. Dependiente, ¿por qué? Porque su efecto, en este caso, va a depender en realidad del efecto de la variable independiente, ¿no? Que en este caso vendría a ser asma. ¿Ok? Entonces, esto es un poco para recordar algo que ya habíamos conversado y entiendo que también ya lo han visto en otras sesiones, pero es muy importante que cuando ustedes lean un estudio de investigación, el primer ejercicio que deberían hacer es identificar esos componentes o identificar cuál es el propósito de esa investigación. Si el propósito de esa investigación es solamente de tipo descriptivo, si el propósito de esa investigación es evaluar la asociación de algo, como en este caso, como en esta pregunta, ¿sí? Yo quiero evaluar la asociación entre esta condición de asma y el desarrollo de caries dental o tener caries dental en esta población. Entonces, ya sea que su objetivo sea de tipo descriptivo o que sea de tipo en el cual tratan de evaluar la asociación o el efecto de algo, sugiero que identifiquen los componentes de esto, identifiquen las variables y los componentes de la estructura de la pregunta. ¿Sí? Bien, nosotros tenemos en realidad este pequeño gráfico burdo que les hice acá para mostrar cómo se puede graficar esta pregunta. En realidad se puede complejizar un poco más cuando tratamos de responder este tipo de preguntas, ya que no solamente vamos a tener esta variable independiente y esta variable dependiente, sino que en juego van a estar otras variables, como sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel de educación, conducta de salud, que van a ser variables que definitivamente van a interferir en el efecto que yo estoy queriendo evaluar, que en este caso vendría a ser asma sobre caries dental. Entonces, existen otros tipos de variable, no voy a ahondar mucho en eso porque no es el objetivo de la clase, pero ese tipo de variables que de alguna manera se tienen que ajustar en el análisis y controlar, porque si no podrían estar confundiéndonos al momento de
tratar de responder esta pregunta se le denomina como variables confusoras. ¿Sí? Variables confusoras, así como también existen otras variables que son intermedias, variables de interacción. Y este tipo de gráficos se denomina diagrama acíclico líquido, ¿sí? Que son los famosos DAX. Sí, estos DAX son sumamente relevantes en lo que es las investigaciones clínicas que tienen un objetivo en el cual se trata de evaluar la asociación, asociaciones o relaciones, ¿sí? Entonces, es importante porque nos permite graficar qué otras variables se encuentran en juego y las cuales yo debo considerar para responder mi pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces me permite esquematizar estas variables y me permite identificar aquellas variables confusoras, ya que estas variables confusoras necesito realizar un ajuste por el análisis estadístico para poder yo tener unos resultados sobre, en este caso, el efecto de asma sobre la caries dental, o cuál es el efecto de asma sobre la caries dental. Sí, entonces se lo dejo ahí para quien quiera ahondar un poquito más sobre este tema, porque es algo sumamente interesante. Bien, entonces siguiendo este ejemplo que les he brindado, ahora tenemos la siguiente pregunta de investigación. Al inicio he colocado preguntas generales porque para que sea mucho más entendible y de ahí vamos a ir complejizando un poquito más con los ejemplos. En este caso tenemos la siguiente pregunta, ¿no? En niños y adolescentes de Lima, es una pregunta muy general. ¿El barniz florado es más eficaz que el uso de sellantes a base de resinas en la prevención de caries dental en los primeros molares permanentes? ¿Cuál vendría a ser acá qué es lo que tendríamos que hacer primero? ¿No? En este caso, nosotros tenemos esta pregunta de investigación y vemos que en este caso se quiere evaluar la eficacia, en este caso del barniz explorado, en comparación con el sellante a base de resina, ¿no? Eso es lo que puedo dilucidar de lo que es esta pregunta que se nos ha presentado, esta pregunta de investigación. Entonces, aquí, esta pregunta tiene un enfoque de evaluar la asociación de algo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál vendría a ser en este caso nuestra población? De acuerdo a la pregunta que se nos está presentando. A ver si alguno puede abrir sus micrófonos o por el chat. ¿Cuál vendría a ser acá la población? ¿Serían niños y adolescentes de Lima? Exacto. Serían niños y adolescentes, gracias Giselle. Serían niños y adolescentes de Lima, ¿no? Esa vendría a ser mi población. Entonces aquí lo que yo voy a tener es lo siguiente. Mi población serían niños y adolescentes de Lima. Ahora, ¿cuál vendría a ser en este caso la intervención? ¿No? En este caso el término más adecuado sería intervención porque nosotros estamos brindando como tal una intervención, ¿no? En este caso vendría a ser o brindo barniz florado o en este caso los sellantes a base de resinas, ¿no? En algunos papers lo van a encontrar estas definiciones intercambiables como exposición e intervención, pero el término más adecuado, digamos en español, sería en este caso intervención. ¿Cuál vendría a ser la intervención en esta pregunta? ¿Y cuál vendría a ser el comparador? Ya que van a la mano. ¿O cuál considera que vendría a ser la intervención o el comparador? Podría ser de los sellantes a base de resina
y el barniz fluorado. Ajá, ya. Sí, acá puedo, gracias, Caterín. Acá puedo entender que haya un poco de confusión sobre cómo identifico cuál es la intervención del comparador, porque en este caso tenemos dos intervenciones, por así decirlo, entre comillas, dos intervenciones. El barniz fluorado y tengo los sellantes a base de resinas, ¿cierto? Entonces, comúnmente, doctores, el comparador va a ser, en las investigaciones, va a ser el tratamiento estándar, o sea, lo que ya se viene brindando, ¿no? Lo que ya se viene brindando, en este caso. Entonces, para este estudio, el comparador son los sellantes a base de resina, ¿sí? Los sellantes a base de resina. Y la intervención vendría a ser el barniz fluorado. O sea, acá lo que quieren ver o lo que quiere este investigador es si es que al aplicar el barniz fluorado, de alguna manera voy a tener una mayor eficacia sobre los sellantes de resina y la prevención de lo que es la caries dental, ¿no? Yo quiero comparar esta intervención versus el tratamiento estándar, o sea, lo que se viene dando a los niños, ¿no? A los niños y adolescentes, si es que este barniz fluorado pues tiene un mejor efecto en la prevención de caries dental, ¿no? Eso es lo que en realidad se quiere ver acá. Entonces, recuerden que el comparador va a ser lo que es el tratamiento estándar, o sea, lo que se viene brindando. ¿Cuál vendría a ser el outcome acá? La ausencia de caries en la caries dental en los primeros molares permanentes. Acá, gracias, acá el outcome como tal vendría a ser caries dental. Y esto me va a decir, ¿por qué caries dental? Lo que pasa es que recuerden que estas son variables. Ahora, ¿cómo se operacionalizan? Es otra cosa. Caries dental se define en este caso como sí y como no, o sea, si tiene o no tiene caries dental. El desenlace por sí solo es caries dental, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace en este estudio es comparar, ¿no? Del grupo a quienes se les administró el barniz fluorado, ¿cuántos de ellos tienen caries dental? Y del grupo a quienes desarrollan caries dental. Y del grupo a quienes se les realiza o se les coloca los sellantes a base de resina, ¿cuántos de ellos desarrollan caries dental? Y ahí se compara, ¿no? Y es así cómo se va a determinar, pues, cuáles de ellos, en cuál de estos grupos hay una menor desarrollo de caries dental, ¿no? Lo cual vendría a ser justamente esto, ¿no? Prevención de caries dental. ¿Se comprende eso? Entonces, el desenlace por sí solo es caries dental, ¿sí? Que se clasifica o se evalúa de esta manera. Bien, y aquí tenemos pues los componentes ya de esa pregunta de investigación. Ahora tenemos esta siguiente pregunta de investigación. En niños y adolescentes de Lima, ¿la enfermedad gastroesofágica está asociada con la erosión dental? ¿No? En este caso la población está bastante clara, ¿no? En este caso la población vendría a ser niños y adolescentes de Lima, ¿sí? En este caso, ¿cuál vendría a ser la exposición y el comparador? Ustedes lo quieren graficar para que sea más sencillo, vendría a ser algo como esto, ¿no? La enfermedad de reflujo gastroesofágico asociada con erosión dental. Algo similar al ejemplo que les di sobre asma y caries dental. ¿Cuál vendría a ser en este caso la exposición y cuál vendría a ser el comparador? La intervención sería la enfermedad de reflujo gastroesofágico y el comparador no tener la enfermedad. Exactamente, ¿no? La exposición, ¿cierto? Acá estaríamos hablando de exposición.
¿sí? Porque en este caso es una enfermedad, es una condición de salud, ¿sí? En la anterior pregunta eran sí intervenciones, porque se les está brindando esa intervención. Acá hablamos de exposición. Y como bien dices, exactamente, la exposición vendría a ser la enfermedad por reflujo gastroesofágico y en este caso el comparador sería no tener esta condición, ¿no? ¿Y qué es cuál vendría a ser el desenlace o el outcome? En este caso vendría a ser la erosión dental, ¿no? Este vendría a ser el desenlace o el outcome, ¿no? Como lo quieran denominar. Entonces, ahí lo tenemos tipificado. Ahora, sobre esta pregunta, ¿cuál es el efecto de la terapia con mascotas en la reducción de la ansiedad dental en niños? En este caso, la población, como solamente me está diciendo acá niños, bueno, colocaríamos niños. En este caso, la intervención vendría a ser la terapia con mascotas, ¿sí? Esa vendría a ser mi intervención, la terapia con mascotas. El comparador vendría a ser no terapia con mascotas, ¿sí? No realizar la terapia con mascotas. Y el desenlace o el outcome, o sea, lo que yo quiero evaluar en este caso, que vendría a ser ansiedad dental, ¿no? O ansiedad en la consulta odontológica, ¿sí? Entonces, eso vendrían a ser los componentes de esta pregunta. Ahora, respecto a esta pregunta, ¿cuál es la prevalencia de maloclusión clase 3 en niños y adolescentes del Hospital Eduardo Regalía Márquez? En este caso, fíjense, el objetivo de esta pregunta ya no es de tipo en el cual yo deseo evaluar algún efecto de asociación o algún efecto causal. ¿Sí? En este caso el objetivo es de tipo descriptivo. Quiero saber cuál es la prevalencia de maloclusión en niños y adolescentes de este tipo. Entonces, en este caso mi población está clara, no vendrían a ser niños y adolescentes. En este caso del Hospital Nacional Edgardo Bergerac Martins. En este caso, yo tendría exposición y tendría comparador. No, ¿ya? Acá no voy a tener ni exposición ni comparador. Acá lo único que tengo es desenlace o outcome, que vendría a ser la prevalencia de maloclusión. Clase 3. ¿Ya? Esto vendría a ser mi desenlace. En los estudios descriptivos, los componentes que nosotros tenemos son la población y el desenlace. ¿Ya? Solo tengo la población y el desenlace. Porque acá mi interés no es querer evaluar el efecto de algo o evaluar alguna intervención. ¿No? Eso no es mi interés. Mi interés acá es describir, ¿no? Lo que yo quiero acá es describir. Es un estudio de tipo descriptivo. ¿Qué quiero describir? Quiero comunicar, en este caso, cuál es la prevalencia de maloclusión clase 3 en niños y adolescentes. Entonces, acá lo que yo tengo simplemente es el desenlace y tengo obviamente acá mi población, ¿no? ¿En quiénes quiero determinar esta prevalencia? En niños y adolescentes de este hospital. En este caso, yo tengo el objetivo de esta investigación, ¿no? Por si acaso, todas las preguntas que les he presentado provienen de diferentes estudios de investigación. Ese fue el de prevalencia de maloclusión. Si tengo esta investigación o leo un estudio que tiene este objetivo, ¿no? Comparar la reabsorción radicular apical externa de incisivos superiores tratados mediante arco de intrusión o arco continuo en pacientes con mordida profunda. Doctores. Tómense un momento y le viene la pregunta.
cuál es el objetivo de lo que está queriendo evaluar o está investigado. E identifiquemos cuál es la población, cuál es la intervención, cuál es el comparador y cuál es el desenlace. O los desenlaces. Hasta ahorita le estamos trabajando solo con un desenlace, pero pueden haber más desenlaces. Ya, pero para esta pregunta tenemos solo un desenlace, ¿no? A ver, ¿cuál tendría que ser la población? Pacientes con mordida. Fíjate, vendría a ser pacientes con mordida profunda, ¿no? La población dice en quiénes deseo evaluar esto, ¿no? En quiénes, ¿no? En quiénes. Entonces aquí vendría a ser pacientes con mordida profunda. ¿Cuál vendría a ser la intervención y el comparador? ¿Algunas ideas? ¿Cuál consideran que vendría a ser la intervención y el comparador? Sería el arco de intrusión, la intervención. Perfecto. ¿Y el comparador? El arco continuo. Exactamente. Exactamente. La intervención en este caso sería el arco de instrucción y el comparador el arco continuo, ¿no? Entonces acá lo que quieren hacer es tener dos grupos. A un grupo le van a colocar el arco de intrusión y el otro grupo el arco continuo. ¿Y qué es lo que quieren evaluar? ¿Cuál vendría a ser el outcome? La reabsorción radicular apical externa. Perfecto. La reabsorción radicular apical externa de incisivo superior, ¿no? Porque específicamente ellos quieren ver la reabsorción radicular en estas piezas dentadas. Entonces sería la reabsorción radicular apical externa en incisivos superiores. Excelente, ¿no? Esto es como nosotros identificamos los componentes de una pregunta, en este caso de un objetivo de una investigación. Entonces, cuando lean un artículo, les sugiero que hagan ese ejercicio, identifiquen cuál es el objetivo de esa investigación y cuáles son los componentes de esa pregunta o de ese objetivo. ¿Sí? Entonces, de ahora en adelante, cuando yo hable de exposición, de intervención, cuando hable del comparador o grupo control, ya sabemos a qué a qué estoy haciendo referencia. O cuando hable de desenlaces, ya saben a qué me estoy haciendo referencia. Entonces, por eso es que practicamos con estos pequeños ejercicios. Entonces, ahí tenemos las respuestas. Bien, este estudio luego lo vamos a ver, así que vamos con la siguiente, para que no nos gane la hora. Bien, vamos con el siguiente punto, que son los tipos y diseños de estudio. Entonces, ¿qué son nuestros diseños de estudio? Bueno, los diseños de estudio, nosotros tenemos una amplia gama de diseños de estudio de investigación y me voy a enfocar en lo que son estudios de investigación clínica, es decir, realizados en pacientes, ¿no? Implican un marco o un conjunto de métodos con los cuales yo voy a responder una pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, este conjunto de métodos va a implicar, pues, la recolección o la recopilación de datos sobre nuestras variables de interés, ¿no? Para ello, obviamente, yo ya tengo que conocer qué variables son de mi interés,
y qué covariables también voy a evaluar o tengo que evaluar para dar respuesta a mi pregunta de investigación. Así como el ejemplo que les daba, si yo quería evaluar el efecto del asma sobre caries dental, no solamente tengo que recolectar datos sobre asma y caries dental, sino que también tengo que identificar otras covariables que puedan estar jugando en la ecuación y que tengo que recolectar para poder ajustarlas o controlarlas en mi análisis estadístico, ¿sí? Porque si de lo contrario pueden causarme una confusión, pueden producirme resultados que sean erróneos sobre el efecto que yo estoy queriendo evaluar, que en este caso es asma sobre caries dental, ¿sí? Más adelante lo voy a mencionar como un ejemplo para que pueda hacer esto mucho más claro. Entonces, los diseños de los estudios se van a seleccionar en base a diferentes factores, ¿no? Va a depender del tipo de pregunta que ustedes tengan, la disponibilidad de recursos, y esto va de la mano con la factibilidad en la cual se pueda realizar su investigación recolectando esas variables, también cuestiones éticas, entre otros factores que puedan entrar en el juego. Todo esto, depende de todo eso para que yo elija algún tipo de diseño de estudio en particular. ¿Ok? Este gráfico es, les sugiero que puedan leer este artículo porque me parece que es muy interesante, en la cual nos brinda un panorama general de lo que son los diferentes tipos de diseños de estudio en investigación clínica, ¿sí? Y todo parte de si es que el investigador puede asignar esta intervención o esta exposición, ¿sí? Si es que el investigador puede hacerlo, estamos frente a un estudio experimental, es decir, el investigador tiene la capacidad de manipular, de controlar las variables, esta variable. Entonces, frente a ello tenemos, o en este caso, estamos frente a un estudio experimental. Si el investigador no tiene esa capacidad, o sea, no puede controlar esa variable de exposición, pues estamos frente a un estudio observacional, ¿no? El investigador en este caso es un observador de lo que ya está pasando, ¿ok? Para darles un ejemplo sencillo, cuando nosotros queríamos evaluar el efecto de asma sobre el desarrollo de lo que es caries dental, por ejemplo, ¿sí? Acá el investigador, de alguna manera, no puede controlar que un grupo de pacientes tenga asma y el otro grupo no tenga asma, ¿ok? Eso no depende del investigador. A este tipo de asignación, por así decirlo, se le denomina como asignación natural, o sea, asignación natural. Por cuestiones biológicas, fisiopatológicas, etcétera, factores predisponentes han hecho que cierto grupo de pacientes tenga asma y otro grupo de pacientes esté sana. ¿Ok? Entonces ya esta asignación de la exposición, que en este caso vendría a ser asma, esa asignación se ha dado de forma natural. Lo que hace el investigador es simplemente observa, recolecta información sobre estos dos grupos y evalúa, ¿no? ¿Cuántos de ellos han desarrollado caries dental o tienen caries dental? ¿Sí? La asignación es natural. En cambio, en un estudio experimental no. El investigador acá sí tiene la capacidad de poder controlar esta exposición o esta intervención. Como por ejemplo, si yo quiero, cuando quería comparar el efecto del barniz florado versus los sellantes a base de resinas, ¿no? Y yo quiero saber cuál de estos dos tratamientos pues previene lo que es la caries dental, cuál es más eficaz en la prevención de caries dental. Entonces, aquel investigador sí puede controlar esta variable de intervención porque a un grupo les va a administrar, les va a brindar el barniz florado, les va a colocar el barniz florado y al otro grupo les va a colocar las resinas, los sellantes a base de resinas. ¿Ok? Entonces, ese es, digamos, el primer hito de diferencia entre lo que es un estudio experimental versus un estudio observacional. Ahora, de los estudios experimentales, el siguiente hito es preguntarnos lo siguiente. ¿Ha habido o hay una asignación aleatoria? O sea, esta asignación es aleatoria.
¿no? Cuando hablo de asignación, me estoy refiriendo a la asignación de la intervención, ¿no? O sea, que este grupo de pacientes reciba barniz fluorado y este otro grupo reciba sellante, ¿se ha dado al azar mediante un proceso de aleatorización o no? Si su respuesta es sí, estamos frente a los famosos ensayos clínicos aleatorizados. Si su respuesta es no, o sea, no se ha realizado un proceso de aleatorización, en este caso estamos frente a los ensayos controlados no aleatorizados, los famosos EGNAS. ¿Ok? Entonces, sobre esto vamos a hablar más adelante. Vamos al otro lado. Si estamos frente a un estudio observacional, la siguiente pregunta que nos hagamos va a ser la siguiente. ¿Hay un grupo comparador o no hay un grupo comparador? Si es que su respuesta es sí, hay un grupo comparador, estamos frente a un estudio analítico. ¿Ok? Si su respuesta es no, no hay un grupo comparador y mi objetivo es solamente describir lo que pasa, estamos frente a un estudio descriptivo. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, en el cual yo quería evaluar si es que el asma estaba asociada con la caries dental, ¿hay un grupo comparador o no hay un grupo comparador acá? ¿Qué me dirían? Acuérdense de cuando lo agregaron. ¿Cuál era su población? ¿Cuál era su intervención? ¿Cuál era el comparador? En el grupo, en el asma, los que no tienen caries dental sería el grupo comparador. O perdón, los que no tienen asma, ¿no? El grupo comparador vendría a ser los que no tienen asma, ¿no? Si nosotros vemos acá, o recordamos acá, creo que se dice, lo hice yo en el ejemplo primero. Lo que nosotros tenemos aquí es mi exposición era asma y mi comparador, ¿por qué? Los que no tienen asma. O sea, hay un grupo comparador en esa pregunta, ¿no? Recuerda, caries dental es el desenlace, o sea, es lo que yo quiero evaluar. Entonces, en este caso, como tengo un grupo comparador, estamos frente a un estudio analítico, de diseño analítico, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser un estudio de tipo descriptivo? Por ejemplo, cuando yo quiero evaluar, el ejemplo que digo, ¿no? De evaluar la prevalencia de maloclusión clase 3. Recuerden que en esta pregunta yo solamente tenía población y tenía desenlace, ¿sí? ¿Tenía un grupo comparador? No, no tenía ni exposición ni tenía comparador. Solamente tengo población y desenlace. ¿Por qué? Porque acá el objetivo de este estudio es describir, de tipo descriptivo. ¿Ok? En el estudio analítico no. En el estudio analítico yo tengo una hipótesis per se. Mi hipótesis acá es que sí, el asma está asociada con la caries dental por cuestiones patológicas, etc. No hace que tenga menor flujo salival o que conduce a un potencial mayor riesgo de que tenga caries dental el paciente, ¿no? Entonces ahí yo ya tengo una hipótesis de investigación. Entonces, si es que tenemos esto, estamos frente a un estudio de tipo analítico. Ahora, de los estudios analíticos tenemos 3 tipos de diseños principales. El estudio de cohorte, el estudio caso control y el estudio de tipo transversal. ¿Sí?
tenemos estos tres tipos de diseños. Ahora, ¿de qué va a depender que yo pueda realizar un estudio de diseño cohorte o uno de diseño caso control o transversal? De la temporalidad en la cual se evalúa la exposición y el desenlace. Depende de eso, de la temporalidad, ¿no? Si es que primero mido la exposición, y luego el desenlace, estamos frente a un estudio de cohorte. ¿Ok? Si es que primero mido el desenlace y luego evalúo si es que han estado expuestos a esta, valga la redundancia, a ese factor de exposición, estamos frente a un caso control. Ya lo vamos a ver más adelante. Y cuando estamos frente a un estudio de diseño transversal, la exposición y el desenlace se miden al mismo tiempo. O sea, lo que quiero que aprendan de esta diapositiva es la diferencia entre un diseño experimental versus un observacional, y que de los observacionales nosotros tenemos estudios descriptivos y estudios de tipo analíticos. ¿Ok? Ya tenemos tres tipos de estudios analíticos que son cohorte, caso control y transversal. ¿Ya? Y la diferencia entre estos es cómo evaluamos la exposición y el desenlace, el momento en el que evaluamos exposición y desenlace. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, este es otro gráfico que también me presenta el estudio, en la cual diferencia en una línea temporal, como podemos ver acá, un estudio de cohorte, un estudio caso control y un estudio de tipo transversal o los cross-sectional, ¿no? En un tipo de estudio de cohorte, en un primer momento evaluamos la exposición y luego a través del tiempo voy a evaluar el desenlace. En un estudio caso control, primero parto de la evaluación del desenlace y voy hacia atrás buscando si es que han estado expuestos a ese factor de riesgo o ese factor de exposición. Y en un estudio transversal, exposición y desenlace se evalúan en un mismo punto en el tiempo. Como tal, no hay una temporalidad, ¿sí? Como si lo tenemos en un estudio caso control y en un estudio de corte y un estudio caso control. Bien, entonces, otro tipo de clasificación en las cuales ustedes también lo pueden encontrar en los libros son los famosos estudios pseudo-experimentales o cuasi experimentales, que vendrían a ser estos de acá, ¿no? Vendrían a ser los famosos ECNAS, estos de acá. O sea, son estudios experimentales, pero en los cuales no tenemos un proceso de aleatorización. No hay aleatorización. Los experimentales ya saben que el investigador controla la asignación de la exposición o de la intervención y utiliza en este caso la aleatorización, ¿no? Acá tenemos a los ensayos clínicos aleatorizados. Los cuasi experimentales es cuando no hay un procedimiento de aleatorización, y los no experimentales son los observacionales, solo eso. Otro tipo de clasificación de los estudios es según el número de mediciones que realiza, ¿ok? Ahí también se le pueden denominar como estudios longitudinales o estudios transversales. Si es que el investigador realiza al menos 2 mediciones, estamos frente a un estudio de tipo longitudinal. Si es que el investigador realiza una sola medición, estamos frente a un estudio transversal, como lo que les decía acá, ¿no? Exposición y desenlace se evalúan en un mismo punto del tiempo, en un solo momento. ¿Sí? Entonces estamos frente a un estudio transversal. Bien, nosotros tenemos que en la evidencia, de acuerdo al grado de evidencia, nosotros tenemos que los ensayos clínicos aleatorizados se encuentran en la cúspide, ¿no? Son los que tienen por su diseño, si es que estos se encuentran bien diseñados, son los que nos van a proporcionar el mayor grado de evidencia respecto a los estudios de intervención, ¿sí? Un escalón más abajo tenemos a los
ensayos controlados no aleatorizados, y escalones más abajo tenemos los estudios observacionales, ¿sí? De la línea punteada hacia abajo nosotros tenemos a todos los estudios primarios, de la línea punteada hacia arriba tenemos a los estudios secundarios. Los estudios secundarios son aquellos que se caracterizan porque recopilan información de los estudios primarios. Entonces nosotros podemos tener, son las famosas revisiones sistemáticas, ¿no? Nosotros podemos tener una revisión sistemática con metaanálisis o sin metaanálisis, ¿sí? El metaanálisis vendría a ser simplemente el análisis estadístico que se realice de estos, ¿sí? Y una revisión sistemática, pues, puede ser revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados, revisión sistemática de estudios observacionales, va a depender. Bueno, ya va a haber otra sesión sobre este tema. Y bueno, la importancia de siempre dar una lectura crítica de ese tipo de estudios, ¿no? No siempre los ensayos clínicos aleatorizados son los que nos otorgan el mayor grado de evidencia para evaluar los efectos de alguna intervención, porque puede que ese estudio, ese ensayo clínico aleatorizado, no esté adecuadamente diseñado, no haya tenido muchos errores en el proceso de desarrollo, entonces, lo cual hace que sus resultados para mí pues no sean confiables, ¿no? Entonces, hay que tener mucha precaución al momento de realizar una evaluación de los estudios. Bien, ahora tenemos o nos vamos a enfocar en lo que son los estudios experimentales. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o todo está claro? Está claro, doctora. Ya, gracias. Bien. Vamos a ver ahora lo referente a lo que son los estudios experimentales, ¿ya? Que vendrían a ser estos de acá, a los estudios experimentales. Y para eso necesitamos saber qué es un ensayo clínico. Un ensayo clínico es un estudio que se realiza, un estudio experimental que se realiza en humanos. Ya clínico, ya cuando tengo la palabra clínico sé que es un estudio realizado en humanos, ¿sí? Porque también están los estudios preclínicos, que no lo estoy viendo acá, que bueno, son realizados en animales con otro tipo de diseños o en cultivos, etc. Entonces, en un ensayo clínico es un estudio experimental realizado en humanos, ¿sí? En los cuales vamos a asignar, en este caso, una intervención, ¿sí? Una o más intervenciones, con la finalidad de evaluar los efectos de esas intervenciones sobre desenlaces biomédicos o relacionados a la salud. Entonces ya entienden a lo que me refiero con desenlaces, ya entienden cuando me refiero a intervenciones, ¿sí? Ahora, ¿qué es un ensayo clínico aleatorizado? Un ensayo clínico aleatorizado es exactamente lo mismo, pero en este caso entra en juego un proceso muy importante que es la aleatorización, ¿sí? La asignación de esta intervención es asignada al azar, lo cual le da una gran fortaleza a los ensayos clínicos aleatorizados. Le da una enorme fortaleza a este tipo de estudios. Entonces, ¿cuáles son las características principales de un ensayo clínico aleatorizado? Uno es que son experimentales, obviamente por lo que ya hemos venido conversando. Tienen un grupo control, ¿ok? Tienen un grupo control. Lo otro es que la asignación de los grupos es asignada al azar, ¿no? Mediante este proceso de aleatorización, lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante esta aleatorización? ¿No? ¿Qué beneficios me trae esta aleatorización? ¿No? Yo tengo los participantes de mi estudio, que los he seleccionado en base a ciertos criterios de elegibilidad, entonces yo ya tengo seleccionado a los participantes de mi estudio.
Ahora, ¿cómo los distribuyo? O sea, ¿cómo sé qué pacientes van a recibir la intervención o el tratamiento y qué pacientes van a recibir el placebo o el comparador, ¿no? ¿Qué pacientes son? Entonces, si es que acá vamos a tener este proceso que se denomina la aleatorización. O sea, voy a distribuir al azar a los participantes. Y al distribuir al azar, teóricamente, lo que yo voy a tener acá son grupos que tengan similares características, ¿sí? En cuanto a factores demográficos, en cuanto a variables demográficas, sociales, algunas variables de interés, ¿sí? Por ejemplo, en edad, la edad de este grupo va a ser similar a la edad del grupo control, ¿no? El porcentaje de mujeres en este grupo va a ser similar al porcentaje de mujeres del grupo control. Y así, o sea, ciertas características van a ser similares. ¿Y por qué es importante que estas características basales sean similares? ¿Por qué es tan importante? Porque al tener características similares y yo parto de, porque este es el punto inicial o el punto basal del estudio, ¿cierto? Acá recién les estoy asignando la intervención o en este caso el comparador. Si tienen características similares, yo sé que los efectos que yo estoy encontrando o los resultados que yo estoy midiendo en estos grupos se deben a la intervención y no a otro factor. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las investigaciones que no tienen este enfoque o no realizan la aleatorización pueden tener desde el inicio, desde el punto basal, características desbalanceadas. Por decir que el grupo de pacientes del grupo a quien se le da la intervención sean pacientes con mayor porcentaje de salud, o sea, son más sanos respecto a los pacientes que tengan el grupo control. O sea, aquí tenemos mayores pacientes que tienen algún tipo de enfermedad o algún tipo de comorbilidad. ¿Cuál es el problema? Que si yo desde mi punto basal tengo características que están desbalanceadas, ¿sí? Porque tengo que el grupo de intervención tiene mayor porcentaje de pacientes saludables respecto al grupo control, en este caso yo ya tengo un problema. Si es que yo esto no lo he controlado en el análisis posterior, los resultados que yo encuentre puede que no se deban a la intervención necesariamente, sino que se deban a ese factor o a esa variable que me causó el desbalance, que en este caso sería la presencia de una comorbilidad. ¿Me dejo entender? Entonces, la aleatorización de alguna manera lo que te permite es justamente eso, formar grupos que sean comparables, o sea, que tengan características similares en el inicio, en el punto basal, para que yo de alguna manera pueda confiar un poco más en los resultados que se nos presenten, ya que estas se deben muy probablemente a la intervención. ¿No? Ahora, ¿cómo es que es el diseño de este tipo de estudio? Nosotros partimos, a grosso modo, con este ejemplo, nosotros partimos de este punto, ¿no? Cuando ya tenemos a nuestros participantes del estudio, ya han sido seleccionados en base a algunos criterios de elegibilidad, ¿no? A estos participantes yo voy a asignar aleatoriamente a que un grupo de ellos reciba la intervención y el otro grupo recibe el placebo, ¿no? Que vendría a ser el grupo comparador o el grupo control, ¿no? Y lo que voy a hacer es evaluar a través del tiempo. Este tiempo es establecido por ustedes, ¿no? ¿Cuál es el tiempo adecuado en el cual ustedes esperan ver algún resultado del efecto de esa intervención? ¿No? Entonces aquí lo que yo espero es ver justamente cuando ya pase este tiempo, evaluar los resultados, ¿no? Evalúo los resultados y comparo, ¿no? Comparo grupo de intervención versus grupo control. Bueno, y finalmente ya ahí voy a tener los resultados del efecto de esa intervención, ¿no? Entonces, la aleatorización, como les mencionaba, la gran ventaja que tiene es que te forma grupos con características similares, ¿sí? Sus características, tanto sociodemográficas, clínicas, basales, son similares. Entonces, esta es una gran fortaleza que tiene este tipo de diseño de los ensayos clínicos aleatorizados.
por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos un estudio que evalúa el barniz florado versus los sellantes a base de resina en la prevención de caries dental. Lo que, en la pregunta que vimos hace un momento. Por así decirlo, tenemos dos situaciones, la situación A y la situación B. En la situación A se ha producido o se ha realizado la aleatorización, ¿sí? Se ha realizado la aleatorización y en la situación B no se realiza la aleatorización. En la situación A, nosotros tenemos un grupo experimental y tenemos un grupo control. En ambos, en realidad, ¿no? A un grupo le doy el barniz florado, que es el grupo experimental, y al otro los sellantes a base de resina. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo realizo este proceso de aleatorización? Las características basales son similares, si ustedes se dan cuenta. El promedio de edad en este grupo es de 8 años, en el grupo control es de 7.6 años. De alguna manera son similares, yo no me preocuparía tanto. El porcentaje de mujeres en el grupo experimental es 45, en el otro es 44. Igualmente, son similares. Si vemos las otras variables, también tienen similares proporciones de estas variables. Entonces, esto es lo que me proporciona la aleatorización, estas características similares. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no aleatorizo? Lamentablemente, si no aleatorizo y simplemente asigno en base a mi criterio como investigador, asigno que tal paciente se le dé el barniz florado y al otro paciente se le coloque los sellantes a base de resina, ¿no? Si es que no aleatorizo, puede suceder esto, que las características basales estén desproporcionadas. Acá el promedio de edad en el grupo experimental es 14 años, en el otro grupo es de 7 años. La proporción de mujeres en el grupo experimental es del 70% y en el otro grupo es del 44%. O sea, ya tengo características basales que son diferentes. ¿Ya? Esto ya me crea un problema. Ahora ustedes dirán, ok, pero no quiere decir que esto no pueda ser solucionable. Sí puede ser solucionable en el análisis estadístico, pero no es lo mismo que cuando ustedes realizan un proceso de aleatorización, porque en la aleatorización se menciona, y esto es un poquito más para que entiendan, que tanto esas variables conocidas como desconocidas se equilibran. Y acá diría, ¿cuáles son las variables desconocidas? Ya, acá puede ser cualquier otra variable que puede interferir en el efecto que tú estás queriendo ver, ¿sí? Y que por medio de la aleatorización ya lo podamos equilibrar. Justamente son desconocidas, o sea, no sabemos qué otras variables puedan entrar en esta ecuación y me puedan confundir si es que yo no veo, si es que está equilibrado o las características respecto a esta variable o no. ¿Ya? Cuando yo no aleatorizo y yo realizo el ajuste de estas variables que veo que están desbalanceadas en un análisis posterior, solamente voy a poder hacer el ajuste de las variables conocidas, o sea, las que yo he identificado en mi protocolo desde un inicio. ¿Okay? Esas variables desconocidas, al final, no, obviamente son desconocidas, no voy a poder ajustarlo o controlarlo porque no los he medido. ¿Ya? Bueno, esto es algo un poquito más avanzado por si alguno de ustedes quiere profundizar más, pero me parece muy relevante que conozcan que el ensayo clínico aleatorizado, la gran fortaleza que tiene es que al aleatorizar les permite crear grupos que sean comparables, ¿sí? Esa es la gran ventaja. Bien, ahora, nosotros vimos este estudio de investigación que presentaba o que tenía este objetivo, ¿no? Que era el de comparar la reabsorción radicular apical externa de los incisivos superiores tratados con arco de intrusión versus arco continuo en pacientes con morbidad profunda. Ya saben, lo primero que tienen que hacer es identificar los componentes, ¿sí? Ya.
los componentes, y aquí tenemos que nuestra población son los pacientes con movilidad profunda, la intervención es el arco de intrusión, colocar este arco de intrusión, el comparador es el arco continuo, ¿no? El tratamiento convencional con el arco continuo, y el desenlace es la reabsorción radicular apical externa de los incisivos superiores. Vamos a dejarlo solo con reabsorción radicular apical externa, ¿ok? Esos vendrían a ser mis componentes, en la cual ustedes ya lo han identificado. Entonces, fíjense acá, este es el ensayo clínico aleatorizado. Miren acá el título. Los ensayos clínicos aleatorizados tienen como, según las últimas directrices, deben mencionar el diseño en el título, ¿ya? Por eso es que los ensayos clínicos aleatorizados se menciona como tal en el título nada más. Entonces acá nos dice que es un estudio comparativo del efecto del arco de intrusión, bueno, versus el arco continuo, ¿no? La reabsorción radicular de los incisivos. Sí, este es el estudio de investigación, y esto es un diagrama muy característico de los ensayos clínicos aleatorizados. El tipo de diseño, este ensayo clínico aleatorizado, a su vez se divide en otros tipos de diseños, ¿ya? El que hemos visto es el clásico, que es el tipo de diseño paralelo. ¿Por qué paralelo? Como ustedes pueden ver, a los participantes a quienes se les asigna la intervención o el comparador se les evalúa a la vez, ¿no? Tengo un grupo a quien se le da la intervención y otro grupo a quien se le da el comparador, y en el mismo periodo de tiempo y a la vez yo les estoy realizando un seguimiento y una evaluación de los desenlaces. Por eso se denomina paralelo, no son evaluados de forma paralela. ¿Qué es el tipo de diseño más conocido, ya, de los ensayos clínicos aleatorizados? En odontología hay otro tipo de ensayos clínicos aleatorizados que es a boca dividida, que son los split mouth, ¿no? Que vamos a verlo acá a través, con un ejemplo, si nos da el tiempo, ¿ya? Pero lo que quiero que comprendan más son los de tipo de diseño paralelo, porque de estos parten ya, si se entiende bien esto, van a entender mucho más fácil los otros diseños, ¿ya? Entonces, nosotros acá partimos de los participantes que son, los participantes que han aceptado de alguna manera estar en nuestro estudio y a los cuales se les debe evaluar según los criterios de elegibilidad. Los ensayos clínicos aleatorizados tienen como característica de que tienen criterios de selección bastante estrictos, ¿no? Solamente quiero pacientes de tal y tal edad, ok, solo se restringe a pacientes, no sé, de 12 a 15 años. Entonces, solamente, obviamente todo esto bajo una cierta justificación, el por qué solamente te diriges a esa población. Pero de alguna manera una desventaja de ese tipo de diseños es que es así, es bastante estricto en base a sus criterios de elegibilidad. Entonces aquí evalúo a estos 50 pacientes y de los cuales 40 de alguna manera cumplen los criterios de elegibilidad y desean participar en nuestro estudio. ¿Ok? De esos 40 participantes, yo voy a aleatorizarlos para asignarles la intervención, que vendría a ser esto de acá, o el comparador, que vendría a ser el grupo control, ¿no? La intervención en este caso sería se le coloca el arco de intrusión y en el otro caso el arco continuo, ¿cierto? Entonces, se aleatoriza a estos participantes y 20 participantes van para el grupo de intervención y otros 20 participantes van para el grupo comparador. ¿Okay? Acá, como les he mencionado, por la aleatorización se esperaría que las características basales sean similares, ¿cierto? Entonces se esperaría esto. Ahora, uno no siempre debe confiar en ello. Entonces, lo que se espera en este tipo de estudios es que nos presente una tabla de características basales de los participantes.
En esta tabla de características basales de los participantes, los ensayos clínicos aleatorizados lo que hacen es, por si acaso mi aleatorización funcionó o realicé una buena aleatorización, porque si vemos las proporciones del grupo de intervención y del grupo comparador referente a las variables sexo, edad, etcétera, y otras variables de interés, como podemos ver, son similares. Entonces, es importante que los ensayos clínicos aleatorizados les presenten esa tabla de características, de los participantes, tanto del grupo de intervención como del grupo control, ¿no? Tabla de características, ojo, basales, o sea, al momento, luego de que ya se aleatorizó la intervención. Entonces, si yo veo que ya son similares, ok, confiaría en que la aleatorización ha funcionado, ¿sí? En ese estudio no lo presentan. Se los digo de esa manera porque eso es un punto importante cuando se realiza una lectura crítica de los estudios. Con esto no quiere decir que el estudio esté mal hecho, ¿ok? O que los resultados que me presenten estén erróneos. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que tengan precaución en poder ver esos aspectos metodológicos y ver qué tanto ustedes podrían confiar en los resultados que les presentan los estudios. Créanme que el estudio de odontología, muchos de ellos tienen bastantes falencias metodológicas y publicadas en revistas de alto impacto, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en lo que es el campo en medicina, ¿no? Entonces, no se fíen por el tipo de revistas en las cuales ustedes leen. Por eso es importante siempre adquirir una lectura crítica de estos. Entonces, esperaría acá que los grupos son comparables, ¿ok? Entonces, a estos participantes, a quienes les brindo la intervención y a quienes se brinda el comparador, los evalúo a través del tiempo, ¿no? Por eso es que acá dice follow-up, seguimiento de los participantes, y voy a ver, pues, finalmente cuántos de ellos tienen la reabsorción radicular y voy a comparar, ¿no?, la reabsorción radicular de los incisivos, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vean esta figura 1, que es el diagrama de flujo de selección de los participantes según Consor. Consor es como una guía que orienta a los investigadores para que puedan redactar bien sus estudios, por decirlo en términos sencillos, ¿sí? Entonces Consor te sugiere como investigador que si has realizado un ensayo clínico autorizado, presentes ese diagrama de flujo de selección de estudios, porque va a orientar al lector a que se pueda guiar de cómo ha sido este proceso desde que los pacientes fueron evaluados según criterios de elegibilidad hasta que fueron analizados. ¿Cuántos de ellos fueron analizados? Acá dice que fue analizado del grupo de intervención solo 12 y acá fueron analizados 16, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí ya tienen que ver. En el caso del grupo de intervención se perdieron 8 participantes, ¿no? 2 declinaron de participar, o sea, simplemente no les interesó o ya no vinieron a las evaluaciones de seguimiento, y discontinuaron la intervención 6, o sea, se perdieron 8 pacientes. Acá en el grupo comparador se perdieron 4 pacientes. Entonces ahí ya tienen que ver, ¿no? Uy, se perdió, ¿qué tanto porcentaje se perdió en el grupo de intervención, en el grupo control? Entonces, lamentablemente, los estudios que son de tipo en los cuales implica un seguimiento, van a existir esos problemas, ¿no? Porque los pacientes se mudan, viajan, bueno, ustedes como ortodoncistas sabrán que muchos de ellos no asisten a sus controles, peor aún dentro del marco de un estudio de investigación, puede que no vengan, entonces se pierden en el tiempo. Lamentablemente eso es una desventaja. Ahora, ¿qué tanto esa pérdida me puede afectar en los resultados que yo encuentre? Ya es otro punto de discusión que se enmarca dentro de lo que es lectura crítica. ¿Ya? Pero, entonces, este diagrama de flujo de selección de estudios, que es el flowchart, me permite justamente ver o informarme de cómo ha sido todo este proceso de selección y de evaluación de los participantes.
¿Sí? Si ustedes pueden ver acá la similaridad entre mi gráfico rústico y este diagrama de flujo, podrán entender cómo es este proceso. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los famosos ensayos clínicos aleatorizados de diseño paralelo. ¿Sí? Son de diseño paralelo, porque los evalúan en un mismo tiempo de seguimiento y los evalúo a la vez, a ambos grupos. Bien, entonces vamos al otro tipo de diseños, que son los estudios observacionales. ¿Sí? De los estudios experimentales no hay ninguna pregunta que tengan. ¿Todo está claro? ¿Todo está bien en ese momento? Doctora, una pregunta. En cuanto se refiere a las características basales, se refiere a los criterios de inclusión y exclusión. O sea, los aleatorizados tendrían los criterios de inclusión y exclusión, en cambio los no aleatorizados no tendrían eso. No, los criterios de inclusión y exclusión se van a encontrar en ambos tipos de estudios, ¿sí? Tanto en los observacionales como en los experimentales. Cuando hablo de características basales, me refiero a cuáles vendrían a ser sus covariables de interés y sus variables, obviamente sus variables de interés y sus covariables. Acá estoy hablando de qué otras variables a ustedes les interesa saber y que sean similares en estos dos grupos para poder tener una mayor confiabilidad en los resultados que me presenten estos estudios. Cuando hablo de características basales, estoy hablando de las variables sociodemográficas, variables clínicas de interés que deben ser importantes, evaluar en su estudio de investigación y que ustedes identifican en la famosa tabla de operacionalización de variables. Eso lo plantean en su proyecto de investigación y dicen, yo quiero evaluar el efecto, no sé, pues el efecto de, bueno, en este caso, ¿no?, del arco de intrusión, o comparar el arco de intrusión versus el arco continuo en los pacientes con morbidad profunda, pero también voy a evaluar otras variables como son sexo, edad, no sé, nivel de higiene dental, etcétera. Aunque en este caso en reabsorción radicular no tendría tanta importancia lo que es higiene, pero ya eso ustedes lo tienen que determinar en el diseño de su estudio, de acuerdo a la temática que ustedes estén abordando, ¿no? ¿Qué otras variables son de su interés ver y que tengan relevancia para poder evaluar su pregunta, ¿no? Las variables que se denominan variables universales, que siempre se deben evaluar en la medida que se pueda en los estudios epidemiológicos, son sexo, edad, y en la medida que se pueda, nivel socioeconómico y algunas otras variables sociales. Ya, son muy poquísimos los estudios que lo evalúan, ¿ya? Pero si ustedes consideran que hay otras variables importantes de ver para responder a su pregunta, lo tienen que evaluar. ¿Sí? Los criterios de elegibilidad son los criterios como vamos a seleccionar a nuestros participantes para poder incluirlos o no en nuestro estudio de investigación. Genial. Doctora, gracias. Ya, listo. Ya, como comprenderán, estoy tratando de hacer un resumen de todo. De ensayos clínicos se puede hablar muchísimo más. Esto de las características entiendo que por ahí ha quedado o puede quedar un poquito al aire, porque quizás es la primera vez que lo escuchan, pero es muy importante que ustedes lo reconozcan y sepan cómo se basa ese tipo de diseño que es tan relevante en su área. Y hay un montón de ensayos clínicos electronizados en ortodoncia. Entonces, traten de hacer ese ejercicio de ver ello para que puedan familiarizarse más con eso. Vamos con los estudios observacionales. Los estudios observacionales que vendrían a ser todo esto de acá. Ya, vamos a ver todo esto de acá. Recuerden que acá la asignación se da de forma natural. El investigador no tiene esa capacidad de asignar esta intervención.
¿sí? La asignación ya se ha dado de forma natural, por así decirlo, ¿ok? Ahora, quiero hacer un pequeño hincapié en esto. Existen estudios observacionales en los cuales lo que hace, recuerden que la característica principal en ese tipo de estudios es que el investigador observa, ¿ok? El investigador observa qué es lo que pasa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para esta pregunta, en pacientes adultos, es una pregunta bastante general. ¿El tratamiento ortodóntico está asociado con el desarrollo de recesiones gingivales? Que fue una pregunta que les voy a pasar con un estudio. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para poder ver ese estudio de cohorte retrospectiva que se hizo sobre si el tratamiento ortodóntico producía a largo plazo una mayor desarrollo de recesiones gingivales. ¿Ya? Aquí, por más de que ustedes vean, pero dice tratamiento ortodóntico, es una intervención, ¿no? Entonces aquí, claramente, ustedes han identificado de forma correcta, es como tal una intervención, pero de la manera como vamos a responder esta pregunta va a ser a través de estudios observacionales, ¿sí? Esta pregunta lo puedo desarrollar a través de un ensayo clínico aleatorizado. Claro que sí, lo puedo hacer. Lo que hacen es que a un grupo que desea realizar y que necesita realizarse el tratamiento ortodóntico, a un grupo le realizan el tratamiento ortodóntico y a otro grupo, que va a ser su grupo control, no le realizan el tratamiento ortodóntico porque no lo necesitan o porque X motivos, ¿no? Entonces, pero tiene un grupo a quienes les realizan el tratamiento ortodóntico y otro grupo que no. Y lo que hacen es evalúan a través del tiempo cuántos de ellos desarrollan recesiones gingivales, ¿ya? Teóricamente, ¿sí? Esta pregunta se puede responder a través de un ensayo clínico aleatorizado. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? El problema es que hasta esperar ver a través del tiempo cuántos de ellos desarrollan recesiones gingivales, el tiempo puede ser demasiado largo. Y siempre cuando hay seguimiento de participantes implica plata, porque se necesita bastantes recursos para hacer un seguimiento de participantes, ¿ok? Entonces ahí, por cuestiones de factibilidad, realizar un ensayo clínico autorizado para responder a esta pregunta no sería tan factible, porque me va a costar mucho, voy a esperar bastante tiempo, muy probablemente hasta ver que hayan cambios o hasta ver que haya recesiones gingivales en este caso, entonces diría, no, entonces me va a costar mucho. Y otro tipo de diseño de estudio que me podría ayudar a responder son justamente los estudios observacionales, ¿ok? Y aquí lo que hace el investigador es simplemente observa, selecciona un grupo de participantes que ya realiza o que ya tiene tratamiento ortodóntico, o que se ha realizado tratamiento ortodóntico, y otro grupo de participantes que no se ha realizado tratamiento ortodóntico, ¿sí? Y lo que hace es que los va a evaluar, ¿no? Simplemente los observa, los evalúa, a ver qué es lo que sucede con ellos, si es que desarrollan recesiones gingivales o no, la proporción de estos, ¿sí? Entonces, también, eso lo menciono porque lo van a encontrar también en los estudios, entonces tienen que ver cuál ha sido el propósito de esa investigación. Ya, no porque vean ya una intervención así, asuman de que necesariamente es un estudio experimental, ¿sí? Porque puede que por cuestiones que lo que les menciono, por cuestiones de factibilidad u otros temas éticos, políticos, etcétera, no se pueda desarrollar y en ese caso se respondan a través de estudios observacionales, ¿sí? Por si acaso se los menciono, porque eso es lo que justamente vamos a ver ahora. Entonces, yo acá, en este caso les he planteado esta pregunta y a través de esta pregunta es que vamos a ir viendo los diferentes tipos de diseños de estudio y cuáles son las características de estos. Tenemos como primer punto a los famosos estudios de cohorte. ¿Ya? La característica de los estudios de cohorte, si recuerdan un poco lo que les mencioné al inicio, era que el punto inicial o el punto basal es
el punto inicial o el punto basal es, en este caso, la exposición, ¿sí? Y voy a evaluar a través del tiempo cuántos de ellos tienen o desarrollan el desenlace, ¿sí? Eso es lo que yo voy a ver en un estudio de cohorte, ¿ya? Entonces, acá vamos a seleccionar a los participantes expuestos y no expuestos a nuestro factor de interés, ¿sí? O sea, voy a tener un grupo de participantes que tenga tratamiento ortodóntico y a otro grupo de participantes que no tenga tratamiento ortodóntico, ¿ok? Solamente el investigador lo que hace es seleccionar, ¿ya? Por X motivos, ya cierto grupo de participantes tiene tratamiento ortodóntico y el otro no lo tiene. Entonces, recuerda que acá el investigador solo observa. Entonces, mi punto de inicio es este. Tengo un grupo de participantes que tiene la exposición y otro grupo que no lo tiene. ¿Ok? Y se va a seguir a los sujetos para determinar cuántos de ellos desarrollan un evento en el futuro. Cuando hablo de evento, me estoy refiriendo a lo que es un desenlace en el futuro. ¿Ok? ¿Cuántos de ellos desarrollan, en este caso, recesión gingival? Tanto del grupo expuesto como del grupo no expuesto. Y lo que se hace luego de este periodo de seguimiento es comparar. Comparo. Voy a comparar, en este caso, las incidencias de recesiones gingivales del grupo expuesto versus el grupo no expuesto, ¿sí? Y esto lo voy a explicar a través de un gráfico. Usualmente va a requerir un periodo largo, usualmente, y ya saben que si es que hay seguimiento, van a haber pérdidas. Eso de por sí, van a haber pérdidas en el seguimiento. ¿Sí? Entonces hay que ver qué tantas pérdidas pueden haber, eso hay que ver. Es algo que se tiene que pagar por hacer este tipo de diseños, ¿sí? Que ameritan seguimiento. Ahora, de los estudios de cohorte, tenemos dos tipos, los estudios de cohorte prospectivo y los estudios de cohorte retrospectivo. ¿Ok? Los estudios de cohorte prospectivos es aquello en la cual el punto inicial, o nosotros seguimos a los sujetos tras la exposición, tras estar expuestos a este factor de exposición, y voy a evaluar luego el evento, ¿sí? Entonces, el evento ocurre luego de iniciarse el estudio, ¿sí? Recuerden que acá estoy iniciando mi estudio, y acá no se ha producido ningún evento o ningún desenlace, ¿sí? Mi punto basal, o cuando inicio el estudio, solamente tengo un grupo expuesto y no expuesto. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las cohortes retrospectivas? En este tipo de estudios, cuando se inicia el estudio, ya el evento ya ha ocurrido. O sea, ya las recesiones gingivales ya han ocurrido, ¿no? El inicio del estudio, por decir, se da acá. Inicio del estudio. Entonces yo voy a tener ya un grupo de pacientes que ya ha tenido recesión gingival, tanto el grupo expuesto como no expuesto, ¿ya? Pero el diseño del estudio de cohorte va a ser el mismo, porque lo que yo voy a hacer es retroceder en el tiempo, pero voy a ver justamente desde este punto basal en el cual el grupo recibió el tratamiento ortodóntico y otro grupo que no lo recibió, y voy a ver cuántos de ellos desarrollaron a través del tiempo recesiones gingivales, ¿sí? Pero se le dice retrospectivo porque ya desde el inicio del estudio ya se ha dado el desenlace o este evento de interés. Entonces yo voy a volver hacia atrás en el tiempo para poder evaluar justamente esto, ¿no? ¿Cuántos del grupo expuesto desarrollaron el desenlace y cuántos del grupo no expuesto desarrollaron el desenlace? Y voy a realizar una comparación, ¿ya? Se los menciono porque uno de los estudios que les voy a compartir tiene este diseño de tipo retrospectivo. Ya, yo les voy a explicar acá con este gráfico el estudio de cohorte de tipo prospectivo, ¿sí? Respondiendo a esta misma pregunta, ¿no? En adultos el tratamiento ortodóntico está asociado con el desarrollo de recesiones gingivales. Entonces aquí inicia mi estudio,
¿cierto? Entonces yo voy a seleccionar a los participantes en base a la exposición. Un grupo de participantes tiene el tratamiento ortodóntico, otro grupo no lo tiene. Y voy a ver a través del tiempo, acá he puesto un tiempo X, ¿no? En este caso he puesto 10 años. Un tiempo de seguimiento de 10 años y voy a ver, ¿no?, cuántos de ellos desarrollan recesión gingival, ¿no? Acá estamos del grupo expuesto. ¿Cuántos del grupo expuesto desarrollan recesión gingival? Así como también del grupo no expuesto, en el mismo tiempo de seguimiento voy a ver cuántos de ellos desarrollan recesión gingival. Y cuando ya tenga estos datos, lo que voy a hacer es comparar, ¿no? Comparar las incidencias de recesiones gingivales en el grupo expuesto versus el grupo no expuesto, ¿sí? Acá estoy hablando de incidencias porque es algo muy característico que se puede calcular en este tipo de diseños, cuando se realiza un seguimiento, ¿sí? Un seguimiento en el cual yo voy a evaluar, en este caso, el número de casos nuevos que se produce a través del tiempo. Eso es la incidencia. La incidencia es un indicador epidemiológico que me indica el número de casos nuevos que se producen a través de un tiempo en una población que se encuentra expuesta a un factor, ¿ok? Entonces, del grupo expuesto voy a ver cuántos de ellos desarrollan recesión gingival, o sea, voy a ver la incidencia de recesión gingival del grupo expuesto y voy a ver la incidencia de recesión gingival en el grupo no expuesto. Y lo que voy a hacer acá es comparar incidencias. Esta medida epidemiológica es sumamente importante para los estudios de investigación clínica, ¿ya? Porque las incidencias es un indicador epidemiológico que me va a indicar qué tan rápido se produce estos eventos o estos desenlaces, ¿sí? Y va a ser insumo importante para poder evaluar algunas medidas de asociación como son los riesgos relativos. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero por ahora recuerden ello. Ventajas de los estudios de cohorte. Por esta característica que tiene de realizar un seguimiento de los participantes, por esta característica que tiene de que se pueda determinar incidencias, se asemeja de alguna manera a un experimento, ¿no? Se asemeja, digo, porque no es lo mismo. Recuerden que en un estudio observacional el investigador simplemente observa, ¿sí? Observa qué es lo que pasa y reporta. Pero de alguna manera por el diseño que tiene se asemejan a los estudios experimentales, ¿sí? Nos permite determinar el riesgo de un evento, el riesgo se mide a través de lo que son las incidencias, lo que va de la mano con el riesgo relativo, ¿sí? Que es una medida de asociación que me permite determinar qué tan fuerte es esta asociación entre mi exposición y mi desenlace, ¿sí? Es un estudio, este tipo de diseño es sumamente relevante cuando queremos evaluar exposiciones raras, pues eficiente para poder evaluar exposiciones raras. Y se puede evaluar varios eventos a la vez, o varios desenlaces, ¿sí? Pueden acceder a este enlace que me parece muy interesante para que lo puedan ver, de cómo es les va a brindar más datos sobre cómo es este tipo de diseño. Sí, me parece bastante didáctico de cómo lo han hecho. Por ejemplo, en este caso tenemos un grupo que está, recuerden que el inicio, en este caso, es que un grupo se encuentra expuesto a este factor de riesgo o este factor de exposición y otro grupo no está expuesto. Y los evalúo a través del tiempo cuántos de ellos desarrollen, en este caso, la enfermedad o desarrollen algún desenlace, ¿sí? Entonces, en este caso, según el gráfico, lo que me dice es que los que están con un círculo plomo
son los que han desarrollado la enfermedad o han desarrollado en este caso el desenlace, ¿no? Entonces aquí tenemos que los que están en círculo plomo son los que han desarrollado la enfermedad en el grupo expuesto como en el grupo no expuesto. Entonces, lo que se hace acá es, si ustedes ven acá al final del estudio, vamos a comparar, en el grupo de exposición, en este caso, ¿cuál vendría a ser la incidencia de la enfermedad? ¿Qué va en el numerador y qué va en el denominador? ¿Cuántos pacientes han desarrollado la enfermedad en el grupo expuesto? ¿Cuántos pacientes? 3 pacientes. Exactamente. 3 pacientes han desarrollado la enfermedad de un total de ¿cuántos? De 5 pacientes. O sea, 3 sobre 5. Esto vendría a ser la incidencia de la enfermedad. La incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto. Ahora, del grupo no expuesto, ¿cuántos han desarrollado la enfermedad? En este caso vendrían a ser 2, ¿cierto? 2 pacientes de un total de 5, ¿no? De 5 pacientes. Claro que esto es un ejemplo súper ficticio, ¿no? Acá estamos asumiendo que los 5 pacientes que iniciaron terminaron el estudio y los 5 pacientes que iniciaron el grupo no expuesto también terminaron, ¿no? Pero es bastante didáctico para que lo puedan entender. Tiene la misma lógica, ¿sí? Para lo que es la comparación de estos. Entonces aquí lo que hacemos es comparar 3 quintos versus 2 quintos. ¿Cuál es la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto versus el no expuesto? Y esto es insumo para que se pueda calcular las razones de riesgo o los RRs, que es una medida de asociación que me permite determinar qué tanto el factor de riesgo o el factor de exposición se encuentra asociado con el desenlace o con la enfermedad, en este caso. ¿Ok? Esto se va a ver más adelante en lo que es la sección de estadística, que es sumamente importante también que ustedes conozcan y que aprendan a interpretar estas medidas de asociación. Bien, vamos a los estudios caso-control para que no nos gane la hora. A ver, los estudios caso-control tienen la característica, obviamente es un estudio observacional de tipo analítico y que tiene la característica de que nosotros, o el punto de inicio en este caso, seleccionamos a los participantes ahora en base al desenlace, en base a si tiene el desenlace o si no tiene el desenlace. Ese va a ser nuestro punto de inicio. Y voy a evaluar en este caso hacia atrás. Voy a evaluar hacia atrás y voy a ver cuántos de ellos han estado expuestos a ese factor de riesgo o a ese factor de exposición. ¿Sí? ¿Cuántos de los que tienen el desenlace en la actualidad han estado expuestos a ese factor de riesgo? ¿Cuántos son? ¿Y cuántos de los que no tienen el desenlace han estado expuestos a ese factor de riesgo? Y lo que se hace es algo similar. Vamos a comparar. ¿Sí? Vamos a comparar. Entonces, por este gráfico que les estoy haciendo, podrán ver que este tipo de estudios es de tipo retrospectivo. O sea, voy a ir hacia atrás y voy a ver cuántos de ellos tienen o han tenido o han estado expuestos a ese factor de riesgo. ¿Sí? Son estudios de tipo retrospectivo. Ahorita les voy a dar otro dato muy importante en este tipo de diseño respecto a las incidencias, en este caso. Y vamos a hacer una comparación con el estudio de cohorte para que vean la diferencia. La primera diferencia que ustedes pueden ver acá es que en los estudios de caso control, mi punto inicial es que yo en este caso voy a seleccionar a los participantes en base a si tienen o no tienen el desenlace. En los estudios de cohorte yo seleccionaba a los participantes en base a si tienen o no tienen la exposición. Esa es una primera diferencia, ¿ok? Entonces aquí seleccionamos a los sujetos en base a si tienen la enfermedad o si no tienen la enfermedad o si tienen el desenlace o no tienen el desenlace, ¿ok? O el evento o no evento. Similar, son términos de una manera similares para este caso. Entonces, los casos van a ser los sujetos o las personas que tengan la enfermedad o que tengan el desenlace.
y los controles van a ser las personas que no tengan la enfermedad o no tengan el desenlace. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, en este caso, los que tienen el desenlace serían los casos y los que no tienen el desenlace serían los controles. ¿Sí? Tendrían que ser los casos y los controles. Y aquí vamos a comparar, ¿qué cosa? Vamos a comparar cuántos de ellos han estado expuestos a este factor en el pasado. Por eso digo que va hacia atrás y el investigador recopila datos de cuántos de ellos han estado expuestos a ese factor de riesgo. Y lo que voy a hacer es comparar. ¿Ya? Ya. Esta es una desventaja en este tipo de diseños. Al ser estudios que parten del desenlace, ya los pacientes en este punto ya tienen el desenlace, ya sé quiénes tienen el desenlace y quiénes no tienen el desenlace. Y voy a buscar hacia atrás cuántos de ellos han estado expuestos al factor de riesgo. Entonces, díganme, en este caso, ¿ustedes creen que se puede calcular o se puede evaluar incidencias? Según la definición que les di, incidencias es el número de casos nuevos que se produce a través del tiempo, o el número de eventos nuevos que se produce a través del tiempo. No, ¿Por qué? en este caso ya serían, porque ya tiene la enfermedad, ya sería prevalencia. Gracias por la Datos nuevos. respuesta. Exacto. Acá, el problema acá es que no puedo calcular incidencias. No se puede. Y lo vamos a ver con el ejemplo de acá. Después vamos a volver a esto. Miren acá. Miren acá. Yo parto de este punto, ¿no? Yo parto de este punto. Este es el inicio del estudio, ¿cierto? O sea, yo voy a dividir como investigador ya tengo un grupo que en este caso no tiene el desenlace y otro grupo que tiene el desenlace. El grupo que tiene el desenlace, que en este caso es recesión gingival, vendrían a ser los casos. Y los que no tienen recesión gingival vendrían a ser los controles, son los que no tienen el desenlace. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es ver hacia atrás, ¿no? ¿Cuántos de los que no tienen recesión gingival, cuántos de ellos tuvieron tratamiento ortodóntico y cuántos de ellos no tuvieron tratamiento ortodóntico? Y lo mismo respecto a los casos. Voy a ver hacia atrás cuántos de ellos tuvieron tratamiento ortodóntico y cuántos de ellos no tuvieron tratamiento ortodóntico. ¿Ok? Entonces, en este caso, por el mismo diseño del estudio, porque parte desde dividir a los participantes entre si son caso o no son caso, ¿sí? Parten en relación al desenlace, yo ya no puedo calcular incidencias. O sea, no se puede determinar incidencias en este tipo de diseños. Por lo tanto, sospecharán que acá no se puede calcular RRs, o riesgos relativos o razones de error. No se puede calcular esta medida de asociación, sino que en este caso se van a calcular otras medidas de asociación, como por ahí lo mencionaron, pero la medida de asociación estrella para casos control son los odds ratio. Seguramente lo han escuchado o lo han visto en algún artículo, los ORs, y se han preguntado qué es un OR, y lo vamos a ver más adelante, pero en líneas generales es una medida de asociación, lo mismo de alguna manera que el RR, les va a permitir saber cuál es la posibilidad o cuál es el... No voy a hablar de riesgo, porque hablar de riesgo es erróneo en el caso de los ORs. El riesgo es adecuado cuando hablamos de incidencias, cuando calculamos RRs, ¿ok? En este caso no se habla de riesgo, sino se habla de odds, que en su traducción en español se denomina como posibilidad, ¿sí? La posibilidad de que al estar expuesto a este factor de exposición, en este caso el tratamiento ortodóntico, ¿cuál es la posibilidad de que puedan tener recesión gingival? ¿Sí? Ahí hablamos de, en este caso, los odds. Prevalencia lo vamos a ver en el otro tipo de diseño que son los estudios transversales.
ese es el diseño más adecuado para hablar de prevalencias, ¿sí? Por la misma definición de lo que es una prevalencia, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver en un momento. Pero en este caso de los estudios caso-control, van a ver cualquier estudio caso-control y les van a presentar esta medida de asociación principalmente, los ORs. Van a ver algunos que les van a presentar PRs, son muy poquísimos, pero la medida de asociación estrella en este caso son los ORs, para los estudios caso-control. Por el mismo diseño que tiene este estudio. Su punto inicial es dividir a los participantes en base al desenlace, si son caso o son control. Fíjense acá, ojo, con un estudio de cohorte, porque yo hablé un diseño particular que es el estudio de cohorte retrospectivo, ¿cierto? Hablé de ese estudio de cohorte retrospectivo y les decía que un estudio de cohorte retrospectivo, si bien el inicio del estudio es cuando ya se desarrolló el desenlace, ojo, si bien es eso, un estudio de cohorte por diseño, sea prospectivo, sea retrospectivo, va a analizar a los participantes desde este punto. Desde este punto, o sea, desde que han estado expuestos o no expuestos a este factor. O sea, este es su punto de inicio de análisis. Y van a evaluar a través del tiempo acá cuántos desarrollan. Por más de que ustedes se encuentren en este punto en el tiempo. O sea, por decir que estamos en 2024 y esta de acá, esta data recolectada se dio entre 2020 y 2021. O sea, acá ya se dio, las recesiones gingivales ya se dieron, solo por dar un ejemplo, pero ustedes van a recolectar esta información, pero para el análisis, por ese tipo de diseño, parten de acá, ¿ok? Para su análisis. Se parte acá, por más de que ya se hayan desarrollado los desenlaces. A diferencia de nuestro caso control, el cual yo parto del desenlace. Yo parto, o mi punto inicial es acá. Parto del desenlace. ¿Sí? Por si acaso. Entonces, algo muy importante en los estudios caso control es que la selección de los controles es sumamente relevante, porque va a determinar la validez de su estudio. O sea, qué tan bien metodológicamente está desarrollado su estudio. Entonces, si ustedes seleccionan controles inadecuados, ya fallaron en este tipo de diseños. ¿Ok? Entonces, tienen que ser muy cuidadosos con la selección de los controles. Idealmente la selección de los controles sus controles deben provenir de la misma población de la que provienen sus casos. ¿Sí? Recuerden que estamos en este punto de acá. Ustedes ya tienen sus casos, tienen pacientes con recesión gingival. Ahora se preguntan, ¿cuáles van a ser sus controles? Idealmente tienen que partir de la misma población. O sea, si por decirlo, son del distrito, no sé, los pacientes del distrito, no sé, de San Juan de Lurigancho, sus controles idealmente también tienen que ser de ahí, idealmente de esa comunidad, que tengan características similares, ¿no? Entonces, aquí es donde voy, y para darles un dato extra, aquí es donde voy de que, recuerden que aquí no estamos haciendo un proceso de aleatorización. Ustedes tienen acá dos grupos. Idealmente estos grupos tienen que ser comparables en sus características basales, ¿ya? Idealmente es que sean comparables. Pero como no están realizando aleatorización, no se va a producir eso. Entonces, ustedes por el mismo diseño tienen que hacer, si seleccionan acá a un paciente con recesión gingival de, no sé, de 20 años, uno de los pacientes del grupo control también tiene que tener una edad similar, solamente por decirlo en términos de la variable edad, ¿sí? También debe tener o 19 años o 21 años, pero que sea similar en cuanto a esas características, ¿ok? Entonces, de esa manera podría yo orientarme para poder saber que estas características sean similares entre estos dos grupos. Ahora, por eso es que es tan complicado seleccionar controles, ¿no? Porque encontrar participantes con las similares características obviamente va a ser imposible, a no ser que sean por ahí gemelos, y ni aún así,
Ni aún así, porque van a haber varios estudios de caso control que se realizan en gemelos también, algunos, ¿no? Donde el caso es el paciente que tiene el desenlace y el control es un gemelo que no tiene el desenlace, ¿sí? Y los evalúan cuántos de ellos han estado expuestos a cierto factor, ¿no? Entonces, en la población va a ser un poco difícil seleccionar a participantes que tengan todas las características de su interés similares, ¿no? Entonces ya ahí utilizan por las variables que no pudieron, de alguna manera, no pudieron hacer o controlar de que sean comparables, ya lo ajustan en su análisis estadístico posterior. ¿Ya? Es un dato extra por si quieren conocer un poquito más de ese tipo de diseños, pero cada uno de ellos se va complejizando un poquito más. Pero lo básico es lo que les he mencionado al inicio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con respecto a los estudios de cohorte? Y es importante que lo identifiquen ya cuando ustedes tengan este tipo de diseños en lecturas o si quisieran desarrollar este tipo de diseños de estudios. Los estudios de tipo transversal son aquellos en los cuales la exposición y el desenlace o la enfermedad se evalúan simultáneamente. Son las famosas encuestas, ¿no? Y en este caso sí vamos a determinar prevalencias, o sí se pueden determinar prevalencias, porque justamente las prevalencias por definición es un indicador epidemiológico que me va a determinar cuál es la frecuencia de una enfermedad, de una condición de salud en un punto en el tiempo. Esa es la definición en este caso de prevalencias. Obviamente acá no vamos a poder calcular riesgo, porque no hay seguimiento, porque no tiene un diseño similar a los estudios de cohorte, o a los estudios de cohorte que les mencioné, que por su diseño el punto basal es en base a los participantes que tienen exposición y no tienen exposición, y voy a evaluar a través del tiempo cuántos de ellos desarrollan el desenlace. Si en un estudio transversal simplemente en un punto en el tiempo voy a evaluar la exposición y el desenlace. Por ejemplo, las famosas encuestas. Si yo quiero igual responder a esta misma pregunta, paso una encuesta y le pregunto si tiene o no tiene tratamiento ortodóntico y evalúo si tiene o no tiene recesión gingival, ¿no? O veo su historia clínica si tiene o no tiene recesión gingival y lo anoto en mi ficha de recolección o en mi encuesta. ¿Ya? Entonces, ahí estoy evaluando en un mismo punto en el tiempo, ¿sí? En un mismo punto en el tiempo, en este caso, la prevalencia de esa enfermedad o de ese desenlace, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, estoy tomando un punto en el tiempo de los tantos que hay, solamente estoy tomando un punto de ellos, fíjense, en el cual yo realizo mi encuesta o evalúo, y en este caso, en este punto en el tiempo, la prevalencia de la enfermedad en los que están expuestos están en círculo rojo, y los que están no expuestos están en círculo verde. ¿Ok? Y los que tienen la enfermedad, en este caso, o el desenlace, están en plomo. De los que están expuestos, ¿cuántos de ellos, cuál es la frecuencia en este caso de tener la enfermedad, cuál es la prevalencia de la enfermedad? Vendrían a ser 3, ¿no? 3 son los que tienen el desenlace sobre un total de 5 participantes, ¿no? 5 participantes expuestos a ese factor de exposición. Y de los no expuestos, que son los que están en círculo verde, solo uno, ¿no? Solo uno tiene la enfermedad o tiene el desenlace. Y lo que se hace acá es comparo prevalencias. ¿Sí? Comparo prevalencias. Y acá entra una medida de asociación que se denomina justamente razón de prevalencias. La razón de prevalencias es una medida de asociación de los estudios transversales, ¿sí? Principalmente de los estudios transversales, que justamente me permiten comparar las prevalencias tanto en el grupo expuesto como en el grupo no expuesto. ¿Ya? Y esta medida de asociación, todas las medidas de asociación les van a indicar qué tan asociado está su factor de exposición con su desenlace. ¿Ya? Las desventajas con este tipo de diseño es que al no tener seguimiento y solamente me ofrece información sobre un punto en el tiempo, es como que una foto instantánea en el tiempo y yo sobre ese punto voy a
a desarrollar mi estudio, ¿no? La desventaja es que acá no puedo calcular, obviamente, no puedo calcular incidencias, ¿sí? No puedo determinar el riesgo de ese factor de exposición, ¿sí? Solamente comparo prevalencias. Y solamente para terminar esto de acá, algo que me gusta mucho mencionar es la equivalencia que tiene un estudio de cohorte de tipo prospectivo principalmente y un ensayo clínico aleatorizado. Fíjense acá la similitud que tienen estos dos tipos de diseños de estudio. ¿Cuál es la diferencia? Que el ensayo clínico aleatorizado es experimental, este otro es observacional. ¿Por qué es observacional? Porque aquí la asignación se ha dado de forma natural. En cambio, en el ensayo clínico aleatorizado, la asignación se ha dado de forma aleatoria, ¿no? El investigador es quien realiza esta asignación aleatoria y determina qué grupo recibe la intervención versus el otro grupo. En el estudio de corte no, ya por naturaleza tengo un grupo que tiene una condición de salud, ¿no? O que, por decir, tiene asma y otro grupo que no tiene asma, y voy a ver en el tiempo cuántos de ellos desarrollan el desenlace, ¿no? Como en el ejemplo que les dije que era caries dental, ¿no? Y lo que hago es comparar, ¿no? Comparo. Al final voy a comparar. Comparo. Bien, doctores, les voy a enviar algunos artículos para que puedan estar viendo estos diferentes tipos de diseños, ¿sí? Y puedan practicar esto del reconocimiento de los componentes de su pregunta, la identificación de las variables y que puedan visualizar los diferentes tipos de diseños que hay. Les he tratado de compilar toda la información referente a los principales tipos de diseños que hay. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No, doctora, todo claro. Ya, listo, gracias. Bien, conmigo sería todo por hoy. Bueno, que tengan unas buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego, doctora.